ha sido pensado para la creación de conocimiento. Esto quiere decir que es una crítica a la vez de la reproducción de la teoría, sino una construcción dialéctica del saber. Ya habíamos mencionado un poco cómo se había dado inicio a este seminario. El seminario tiene la meta de generar comunidades de aprendizaje en redes sociales, blogs y de forma presencial. De igual forma, plantea una visión crítica, interdisciplinaria del análisis de la realidad. Se plantea permanente. Una de las metas que estábamos manejando hace rato, más bien que se nos pasó dentro de las metas, era que planteamos que fuera permanente. Esto quiere decir que la construcción del conocimiento pues tiene que seguir y tiene que estar avalado por la organización que nosotros estamos representando. Cuando nosotros empezamos el seminario, lo empezamos de forma pues autónoma, ¿no? Después, a partir de la coordinación de sociología, se nos está dando un apoyo para formalizar el proyecto, y pues seguimos en esto y seguimos convocando también a los compañeros para que sigamos construyéndolo, ¿no? La meta es pues leer la realidad desde varias perspectivas, pero sobre todo ser partícipes de esa realidad, de esa construcción de realidad en términos de Luhmann, y de cambiarla, como bien lo suponía el profesor Paulo Freire. Y bueno, el profesor, que le doy la bienvenida a esta casa que ya ha sido su casa y es su casa, el profesor Ruiz, al que le tengo yo también de forma personal respeto por cómo se desempeña como profesor. Es mi profesor en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Es un elemento de gran criticidad dentro de esa casa de estudios. El profesor Will es doctor Ricardo Will Ríos, licenciado en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro y doctor en Pedagogía por la misma institución. Fue profesor de la Pedagógica Nacional del año 1997 al 2009. Es profesor investigador de tiempo completo, perteneciente a la Academia de Estudios Sociales e Históricos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México desde el año 2003 hasta la actualidad. Tiene varias publicaciones, entre ellas alrededor de 20 artículos en la revista Desarrollo Académico de la unidad 096 entre los años 1997 y 2008. Tiene un libro llamado Graffiti, Arte Urbano, de la Universidad Pedagógica Nacional. Tiene artículos de libros como Paulo Freire, Pedagogo de la Libertad, una revista, ¿verdad?, que se llama Otras Miradas. Tiene también un escrito artículos, otro llamado Enfoque Crítico de la Planeación Educativa, y un artículo de Modernidad, Identidad y Educación, un poco para contextualizar la visión del profesor. Y pues le doy la bienvenida y le cedo la palabra. Muchas gracias, buenas tardes. Pues antes que nada agradecer al compañero Roberto y a los compañeros de CITEC por su invitación. Bueno, yo pues nada más mencionar que, como dijo el compañero, pues en efecto yo he sido miembro de esta casa de estudios durante muchos años, y a ella le debo muchísimo. Prácticamente mi formación docente la hice aquí, dando clases a profesores de educación preescolar, primaria y secundaria en la unidad 096. Ahí me desempeñé y ahí he aprendido esta cuestión de la docencia. Y bueno, yo creo que sin más preámbulos, pues me gustaría empezar a platicar sobre este autor al que pues yo admiro mucho, como me parece que muchos de ustedes también. Tengo entendido que ya empezaron a ver una parte de los planteamientos teóricos de don Paulo Freire. A mí me invitan a hablar específicamente de la metodología y de cómo aplicaba él pues estas ideas de manera práctica para sus programas, sobre todo de alfabetización de adultos en Brasil, entre los años 60 hasta los años 90, ¿no? Es una experiencia muy interesante. Miren, yo para esta plática consulté dos libros que son así como los clásicos de Paulo Freire. El primero es La Pedagogía del Oprimido y el otro es La Educación como Práctica de la Libertad. Son dos grandes clásicos, y me parece que en estos dos libros Paulo Freire plantea los principales elementos de cómo piensa él la educación, cómo la teoriza, pero sobre todo cómo la aterriza de una manera práctica en algo que dentro de la teoría sociológica conocemos con el nombre de praxis. Entonces miren, pues realmente Paulo Freire empieza con una serie de preguntas, y estas preguntas aparecen en el libro de La Educación como Práctica de la Libertad.
Las preguntas yo traigo acá 5 más o menos. Dice, ¿cómo pasar de la pedagogía del oprimido a la pedagogía de la liberación? Se pregunta. ¿Cómo proporcionar al estudiante medios para que supere sus actitudes mágico-religiosas ante la realidad y se apropie de esta para poder empezar a intervenir en ella y transformarla? También, ¿cómo ayudarlo, decía Pablo Freire, al adulto que vamos a alfabetizar? Él hablaba de esto, ahorita yo voy a ampliar estas enseñanzas a campos más abiertos de la educación. Se dice cómo ayudar al estudiante a comprometerse con su realidad, cómo trabajar con el estudiante y no sobre el estudiante. Y finalmente el planteamiento que creo que es el más fuerte, sobre el que trabaja toda la obra de Paulo Freire, es un punto de vista personal mío, cómo favorecer el paso de la conciencia en sí a la conciencia para sí, ¿no? Perdón que haya empezado así de corridito. Les digo un poco siguiendo la idea de, perdón por el paréntesis, un poco siguiendo la idea del seminario que han organizado los compañeros de CIPEC, pues yo les propondría que hiciéramos esto no tanto como una conferencia, sino pues igual como una plática, ¿no? En cualquier momento en el que ustedes quieran intervenir, pues yo les agradecería que levantaran la mano, que tomaran la palabra y que hicieran la intervención, sea de la índole que sea, para hacer una corrección, una crítica, una sugerencia, un añadido, lo que ustedes gusten, ¿no? Para que sea como un poco más dinámico. Sí, se vale, para no caer en estos acartonamientos, ¿no? Entonces, vuelvo a retomar. Entonces, es cómo dar el paso de la conciencia en sí, es decir, cómo dejar de ser objeto a pasar a ser sujeto de la educación, ¿no? Paulo Freire por ahí tiene una frase, ya ven que hay todo un prontuario de frases de los pensadores famosos, y Paulo Freire pues realmente tiene muchas que son verdaderamente notables, y él dice, todo hombre tiene conciencia, pero no todo hombre tiene conciencia crítica, ¿no? Entonces creo que ese es uno de los planteamientos raíz de su quehacer educativo. Pues miren, después de plantearles estas preguntas, les comento rápidamente que lo que voy a hacer a continuación va a ser dividir el planteamiento sobre la metodología de Freire, cuando menos en 2 puntitos. El primero, voy a hacer una breve contextualización de lo que conocemos con el nombre de pedagogía crítica. Ahorita explico la razón. Y en segundo lugar, pues ya entramos directamente a su propuesta pedagógica, cuáles son los fundamentos de su propuesta pedagógica, cómo estos fundamentos de su propuesta pedagógica aterrizan en un método y cómo operacionaliza este método, ¿no? Lo trataré de hacerlo más simplificadamente posible, pues, ¿no? Les repito, si ustedes quieren enriquecer con sus participaciones, pues se los voy a agradecer muchísimo. ¿Por qué quiero comenzar con un breve contexto de la pedagogía crítica? Pues porque, compañeras, compañeros, en la actualidad lo que conocemos en su conjunto como pedagogía crítica realmente es un corpus de teorías de varios autores, pero desde mi punto de vista son 3 los autores fundamentales de este corpus teórico, que es un poco amplio y variado, y los 3 autores son Paulo Freire, Henry Giroux y Peter McLaren, ¿no? Explícitamente ellos incluso han mencionado así a su conjunto de posturas y teorías como la pedagogía crítica, ¿no? Y bueno, de esta triada de autores, pues es Paulo Freire como el que va encabezando ahí los trabajos, ¿no? Miren, la pedagogía crítica lo hago igual como muy simplificadamente. Pues yo digo que empieza, compañeros y compañeras, con los planteamientos en la antigua Grecia de Sócrates sobre el significado de la palabra educación. La palabra educación tiene como 2 significados que aparentemente son divergentes, aunque yo más bien diría dialécticos: la palabra educare y la palabra educere. Fíjense lo que quiere decir educare o lo que quiere decir educere. ¿No es más? ¿Alguien de ustedes lo quiere decir? ¿Alguien sabría? Si no lo comentamos de todos modos igual. La palabra educare quiere decir literalmente dar de mamar. Es la acción de la madre que se saca el seno y que le da de mamar al
ambijo. Entonces se traduce como meter dentro de, esa es la palabra educare, mientras que la palabra educere con doble C se pronuncia como che en italiano, ¿no? En el latín. Entonces educere pues quiere decir, al contrario de dar de mamar o de meter dentro de, es sacar fuera de. Entonces fíjense, compañeras y compañeros, que estas dos concepciones de la palabra educación pues en realidad originan también como dos grandes tradiciones, una tradición de tipo tradicionalista conductista y una tradición de tipo problematizador, ¿no? Aunque todo modelo educativo tiene el educare y el educere, pero por ejemplo, la educación conductista se carga mucho más al educare. Ahorita podemos poner alguna ejemplificación. El educere es algo que se empezó a practicar a través de los planteamientos de Sócrates. Recuerden que a Sócrates se le conoce con el nombre de el partero del alma. A Sócrates así se le conocía en la antigua Grecia. ¿Por qué se le conocía como partero del alma? Pues porque resulta que Sócrates tenía un método para demostrar que todas las personas tenían sabiduría y que no importaba su condición social, si era un patricio o si era un esclavo. Y ese método, ¿cómo se llamaba, compañeras? Era el método de la mayéutica, ¿no? Entonces Sócrates, a través del método de la mayéutica, descubre que todos los seres humanos tienen una capacidad pensante y crítica tan igual como la de cualquier persona, y a Sócrates por eso le llaman el partero del alma, porque ¿saben qué es la mayéutica, compañeros? Además, fíjense que la mayéutica son los movimientos, fíjense qué interesante, son los movimientos que realiza la comadrona sobre el vientre de la mujer que está a punto de parir al nuevo ser humano, a la niña o al niño. Entonces esa es la mayéutica, es el movimiento que hace la señora que les conocemos como comadrona, la que está auxiliando a la mujer que está en el momento del parto para acomodarlo. Entonces pues se supone que este planteamiento de Sócrates, que luego fue evolucionando, lo que pretende es dar a luz, pero dar a luz ¿qué? Cuando educere quiere decir sacar fuera de, ¿qué creen ustedes que es sacar fuera de? ¿Qué hay que sacar fuera de? El sistema educativo, el profesor, el estudiante mismo, ¿qué tiene que sacar fuera de sí? ¿Ustedes qué creen? Piensen. Básicamente dos cosas: desterrar nuestra ignorancia, pero también sacar nuestras virtudes, ¿no? Entonces el trabajo de la educación crítica tiene como que ese planteamiento profundo, compañeros. Entonces la gran escuela de la pedagogía crítica tiene en sus fondos muy profundos filosóficos estos planteamientos del educare, ¿no? A partir del Renacimiento, cuando se acaban estos modelos escolásticos de la educación, surgen nuevos pensadores que van formando la idea de que la educación tiene que ser universal, de que no tiene que ser dogmática, etcétera, etcétera, y entre ellos el primero que destaca es Juan Amos Comenius. Después de Juan Amos Comenius viene Juan Jacobo Rousseau, que aunque Juan Jacobo Rousseau da paso a los sistemas tanto tradicionales como críticos, pero ya está incluido como parte de la nueva pedagogía, ¿no? Porque Juan Jacobo Rousseau ya está planteando los diferentes grados educativos, ya está planteando lo que luego va a plantear Jean Piaget, de que los conocimientos deben ser adecuados al desarrollo y a la maduración cognitiva del ser humano que está aprendiendo. Finalmente, compañeras, compañeros, toda esta evolución de la pedagogía yo la quisiera aterrizar en el siglo XX, donde surgen pensadores que se oponen a los sistemas tradicionales de educación y que básicamente lo que buscan es la práctica libertaria. Hay una lista muy grande: Freinet, Rewalo, Makarenko, Bronsky, etcétera, etcétera, pero yo quisiera centrarme como en autores mucho más contemporáneos, y que empiezan a aparecer, digamos, a partir de la década de los 60 o 70 del siglo XX, y que son los que verdaderamente van a formar la plataforma de la pedagogía crítica. Los menciono y con eso acabo esta parte de contextualización de la gran escuela a la que pertenece Paulo Freire. Entonces miren, pues estas nuevas posturas
y estas nuevas corrientes teóricas que van a formar la base pues contemporánea de la pedagogía crítica. En primer lugar, y esto es algo que yo he venido concluyendo, es una propuesta que les hago a ustedes además, es que fíjense, en primer lugar se encuentra la pedagogía institucional francesa. No sé si la hayan tocado ya por aquí en el seminario, si hayan hablado de ella, pero la pedagogía institucional francesa es muy interesante, compañeras y compañeros, deberían de revisarla. Hay dos grandes autores, Aida Vázquez, Ferdinand Oury y Michel Logró. Entonces, ¿qué es lo que plantea la pedagogía francesa, institucional francesa? Lo que plantea es que la base de todo proceso educativo es la autogestión, compañeros, tanto la autogestión escolar como la autogestión del propio estudiante, como la autogestión del propio trabajador de la educación, ¿no? Me parece que esa es una de las primeras escuelas que alimenta la pedagogía crítica. Les repito a los autores: Michel Logró, Aida Vázquez, Ferdinand Oury. Disculpen que no le haya comentado al compañero Roberto que a lo mejor más útil que el cañón hubiera sido un pizarroncito para hacer unas anotaciones, pero yo les pido una disculpa. Eso es una improvisación, aunque me comprometo a pasarles mis apuntes, se los hago llegar al compañero, o utilizamos el blog y adelante, ¿no? Sí, compañera, pero sí, para que no se pierda la información, yo con todo gusto se las doy. Fíjense que la siguiente escuela que alimenta a esta corriente de la pedagogía crítica, a la que yo digo que todos deberíamos estar adscritos, compañeros, sobre todo si somos estudiantes de universidad pública. Es algo que yo digo, y está a discusión, y lo podemos debatir. Yo tendré mis argumentos para decir esto. La siguiente escuela es la teoría de la no directividad de Carl R. Rogers. Carl R. Rogers es un psicólogo y un educador estadounidense que en los años 60 y 70 plantea algo muy interesante, compañeras y compañeros. Plantea que el ser humano tiene un núcleo que es la no directividad, que le permite guiar por sí mismo su propio destino. Claro, teniendo las herramientas para hacerlo, ¿no? Y entonces lo que aterriza también en el término de la autonomía. Y lo que argumenta Carl R. Rogers es que todas las personas tienen un núcleo positivo y que ese núcleo positivo tiene como base el diálogo y la reciprocidad, ¿no? Para avanzar como ser humano. Entonces Carl R. Rogers dice que realmente los sistemas escolares no son tan importantes, sino que lo importante es la convivencia del ser humano con sus semejantes para poder educarse, ¿no? Es muy interesante lo que plantea, y él lo lleva pues a pasos más complejos, ¿no? Perdón, es la teoría de la no directividad de Carl R. Rogers, así como se decide nada, compañero. Él es psicólogo estadounidense, muy leído en los años 60. Paulo Freire lo estudió, y Paulo Freire lo estudió bastante, él lo menciona. El siguiente autor, también muy estudiado por Paulo Freire, pues es Althusser. Althusser es un gran teórico marxista que en los años 70 saca su teoría de los aparatos ideológicos del Estado. Entonces ubica a la escuela como un aparato ideológico del Estado, y de ahí vienen los siguientes pensadores que mencionó el compañero Roberto ahorita en la introducción que les hacía a ustedes, que es Pierre Bourdieu. Viene todo un equipo de sociólogos franceses, Pierre Bourdieu, Stendhal y Passeron, y ellos se van a encargar de explicar a la escuela como un lugar de reproducción del sistema capitalista y como un lugar de reproducción del sistema de dominación. A raíz de todos estos grandes descubrimientos y estudios que hacen estas tres personas en base a los estudios de Althusser, pues se crea la escuela de la reproducción, y ahí es donde ya entran Henry Leroux, Peter McLaren y Paulo Freire. Henry Leroux, Peter McLaren y Paulo Freire, ¿qué hacen? Pues lo que hacen es agarrar a la escuela de la reproducción y no quedarse nada más en ese momento de decir la escuela reproduce al sistema capitalista en su sistema de dominación, sino que van más allá y dicen, como la escuela reproduce al sistema en todos sus aspectos de dominación, pues entonces la escuela también reproduce sus contradicciones, y por lo tanto entonces la escuela es un lugar de lucha,
y por lo tanto, al ser un lugar de lucha, la escuela también es un lugar de alternativas o de alternancia, en donde pueden surgir proyectos que pueden cambiar la realidad, ¿no? Entonces es un planteamiento muy interesante el que hacen estos tres autores. Concluyo esta parte de mi plática, y si quieren abrimos un pequeño espacio, si es necesario, para que ustedes participen. Concluyo nada más diciéndoles que es muy interesante cómo se relacionan Henry Giroux, Peter McLaren y Paulo Freire. Lo relata Peter McLaren en algunos de sus libros, y él relata cómo Paulo Freire se la pasa estudiando a Henry Giroux. Y Henry Giroux, que es un hombre más joven que Paulo Freire, pues es un fanático de Freire y conoce toda su obra. Un día se conoce, y cuando se conoce, en ese momento Peter McLaren es tesista y está trabajando con Henry Giroux. A Henry Giroux se le ocurre llevar la tesis que está haciendo Peter McLaren a Paulo Freire. Paulo Freire ve la tesis del estudiante de Henry Giroux y dice: oye, qué buena tesis, qué super estudiante, preséntame, lo ya es Peter McLaren. Entonces Peter McLaren, cuando Henry Giroux le dice: ¿qué crees? Que te quiere conocer Paulo Freire, pues Peter McLaren se pone muy emocionado y lo va a conocer. Finalmente empiezan a trabajar y hacen cosas muy interesantes. Les comento a manera de anécdota y como paréntesis que en el 2008 vino Peter McLaren invitado por la Universidad Pedagógica Nacional, y fuimos a un evento que teníamos anualmente, que creo que ya suspendieron, en donde nos reuníamos todas las unidades y hacíamos un gran foro educativo, y esta vez me parece que fue en Tuxtepec, Oaxaca, y llegó Peter McLaren ahí a darnos una plática, y pues para mí fue muy ejemplificante y muy gratificante pues tenerlo de frente y escuchar por propia voz sus palabras, ¿no? Les digo eso, pero debo nuevamente pues a la Universidad Pedagógica Nacional, en la que estoy ahora nuevamente. Bueno, pues yo sería lo que les podría comentar en esta parte, y ya nada más me restaría pues ahora sí aterrizar a la propuesta pedagógica y el método pedagógico crítico, y igual lo trataré de hacer aquí como muy rápido, ¿no? No sé si tengan alguna duda, quieran participar, algún comentario, con todísimo gusto, por favor. Les cedo el micrófono. Por favor, maestro. Bueno, nuevamente hago referencia, soy de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y precisamente nosotros manejamos esos teóricos, y eso sí me parece contradictorio, que estamos aquí en la UPN, en la máxima casa de estudios de los profesores, y usted nos está ilustrando en este sentido, y sean tan reprimidos los compañeros de Oaxaca, los compañeros de Michoacán, que son los que van en la avanzada con este tipo de propuesta, ¿no? Que es la pedagogía crítica. Entonces, a mí se me hace como muy tramposo el sistema, porque dentro también de la propuesta oficialista, institucional, manejan a los mismos teóricos. Entonces ahí tenemos que ser muy hábiles, porque usted maneja, por ejemplo, el término autogestión, y ahí precisamente con eso la reforma educativa está implementando lo que nosotros le llamamos la privatización de la escuela pública. Entonces, yo sí me quedo en el sentido de lo mañosos que son los oligarcas en retomar lo que nosotros tenemos como alternativa, que tenemos como subversión, y retoman nuestra propuesta, la institucionalizan y le quitan esa fuerza, que es lo que pasó también, por ejemplo, con Freire, ¿no? Sí, René. O sea, hay que estar muy atentos, porque a mí me hizo así la palabra autogestión. Sí, Otra cosa también que también me alarma es cuando usted enuncia los tres postulados en el sentido de cambiar la mentalidad mágica, cambiar esa forma, ese pensamiento que tenemos, y si nos vamos, por ejemplo, ahorita lo que está pasando con el gobierno chavista, es increíble que estén incluyendo dentro de la educación la religión cristiana evangélica. Gracias. No, gracias. Me gustaría hacer algún comentario ahorita respecto a su intervención, nada más que quisiera darle la palabra a quien quiera más, no sé si quieran hacer algún otro comentario.
Pues miren, si quieren así sin micrófono, ¿sí me escuchan bien? Así sin el micrófono, ¿me escuchan bien o no? Sí, miren, gracias compañero Roberto. Pues miren, comentarles, la profesora tiene toda la razón, lamentablemente el discurso oficialista de la Secretaría de Educación Pública pues se agarra de todos estos autores y por supuesto que lo hace. Yo viví la experiencia de cómo a partir de los años 80 llega el constructivismo aquí en el país, que es una parte que ha pasado en el marco de la teoría crítica, y cómo lo imponen como una receta y cómo lo desvirtúan y cómo es hora de que estamos en 2014 y todavía hay una masa de profesores normalistas y de profesores universitarios que no saben bien a bien lo que es el constructivismo, ¿no? Entonces les quiero platicar una anécdota, compañera profesora. Fíjese que en los años 90, no sé si ustedes recuerdan, no recuerdo bien el año, invitaron a Paulo Freire porque la Secretaría de Educación Pública agarró su método, el método que vamos a describir ahora a continuación, agarró su método para alfabetización de adultos. El método para alfabetización de adultos tomó mucha fama con Paulo Freire porque Paulo Freire logró que en un lapso de entre 30 y 45 días adultos totalmente analfabetas leyeran, pero no solo leyeran, sino que leyeran cosas interesantes y supieran discriminar entre lo que sería la lectura basura y lo que sería una lectura sustancial, y entonces empezaron a ser críticos de su realidad social y empezaron a discriminar a los periódicos, a los noticieros, a las televisiones. Lo hizo entre 30 y 45 días. Pues ahí van nuestros funcionarios de la SEP, ¿no? Se traen el método de Freire, según ellos, lo vienen y lo traducen aquí, vía el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. En esos momentos ya se había ido con Jesús Barrios, ya había llegado la profesora Esther Gordillo, seguían las grandes corrupciones, seguía la gran manipulación de las masas trabajadoras. ¿Y qué pasó con el método? Pues pregúntenme qué pasó con Paulo Freire cuando llegó. Pues que se peleó con los funcionarios de la SEP, compañeros. Cuando llegó Paulo Freire a la SEP, y en la SEP le explicaron lo que estaban haciendo con su método, cómo lo estaban aplicando, en qué regiones del país y los resultados que estaban obteniendo, Paulo Freire se dio la ofendida de su vida. En primer lugar, pues por haberle quitado todo el contenido político, compañeros, ¿no? Entonces dice Paulo Freire, cuidado con el término de analfabetización, que es muy satanizado. Y dice Paulo Freire, he tenido más problemas para concientizar, también es criticado por eso Paulo Freire, pero dice, he tenido más problemas para ayudar a que una persona tome conciencia o para concientizar a una persona que es semianalfabeta o analfabeta funcional, que a una analfabeta total. Dice, la analfabeta total está más, no tiene ya los prejuicios, no tiene la información, no tiene la manipulación enajenada que se hace todo el medio, ¿no? Entonces, maestra, pues usted tiene toda la razón. De repente siento algo de negocio cuando usted dice que se ofende por lo que venimos a decir aquí. Yo la entiendo. Y por supuesto, claro que la coordinadora tiene una lucha, y yo supongo que está la percepción crítica, ¿no?, de la educación en el fondo de salud. Sí. Bueno, pues gracias por su participación. Miren, me concentro rápidamente para cerrar pues, la participación que amablemente me han abierto aquí. Miren, la propuesta de Paulo Freire, yo digo que tiene básicamente tiene 4 ejes, compañeros. El primer eje es el concepto de la libertad. El segundo eje de su propuesta pedagógica, la relación teoría-práctica. ¿Cómo le llamamos esa relación teoría-práctica? Práctica, es decir, la praxis, compañeros. El siguiente eje es la concientización, y el último, que tal vez debería ser el primero, es el diálogo y la dialogicidad, ¿no? Entonces, voy a tratar de hacer una descripción muy breve de cada uno de estos conceptos de su propuesta pedagógica. Fíjense, respecto al concepto de libertad, yo encuentro que Paulo Freire tiene como 3 preceptos. El primero, la libertad no es individual, compañeros y compañeras.
La libertad solamente es colectiva y solamente es social, ¿no? Es una falacia pensar que uno es libre siendo un ente individual, ¿no? Entonces, como la libertad es un proceso colectivo, necesita a fuercita procesos educativos. Es como su primer planteamiento. Su segundo, compañero, la libertad, ¿cómo está determinada? ¿Por qué factor creen ustedes que está determinada la libertad? Pregunto al auditorio. El dinero. ¿Por el dinero? No, hay algo antes del dinero. Fíjate que por el dinero, compañero, es una falacia, son abusados porque a poco tener dinero te da libertad de escoger entre un viaje a Nueva York o un viaje a Chalma, por ejemplo, ¿no? Eso yo creo que no es libertad, eso es como falsa expectativa, ¿no? No lo sé, creo. Compañera, sí, aunque la libertad en estricto sentido y desde un punto de vista pues filosófico, pero no solo filosófico, sino también sociológico, económico, político, social y cultural, la libertad, compañero, se determina, al contrario de por el dinero, compañero, se determina por la necesidad. Bien, entre menos necesidades tienes, más libre eres. Al contrario de lo que nos hace sentir el sistema. José Paulo Freire es lo que plantea. Entre menos necesidades se tiene, pues más libre eres. Compañero, esta vida es un viaje, tienes que viajar ligero, ¿no? ¿A qué viajas con tus puntos de vista? ¿No? Tal vez con tu maleta de conocimiento que está muy chido, con tus valores espirituales, ¿no? Bueno, yo agradezco eso porque me das oportunidad de hacer una reflexión con tu intervención, pero si quieres, igual, de 10 minutos, te lo agradezco, por favor. Entonces era una reflexión y finalmente el último punto del concepto de libertad es algo que les quiero traer y que quiero que reflexionen, compañeras y compañeros, y que se lo lleven como una reflexión. Seguramente muchos de ustedes lo conocen, es lo que Hegel llamó la relación amo-esclavo. Para Paulo Freire, uno de los principales obstáculos de la educación liberadora es romper con el esquema de la relación amo-esclavo. ¿Qué dice Hegel de este esquema de la relación amo-esclavo? Recuerden que Hegel habla de tesis, antítesis y síntesis, ¿no? Entonces dice que en ese movimiento dialéctico la relación amo-esclavo es una relación en donde el amo es feliz esclavizando y el esclavo es feliz esclavizado. Y que entonces si se plantea un momento de liberación, pues hay una fuerte oposición y hay una fuerte resistencia al cambio, porque se es feliz y se instala la gente y las clases sociales en un estado de conformidad. Entonces vivimos en la mediocridad, vivimos en la conformidad, vivimos en el sometimiento, o en el caso de que nos tocó la buena fortuna, pues somos los sometedores, ¿verdad? Los castigadores, los que somos el látigo, el capitalista, ¿no, compañeros? Entonces, pues Paulo Freire quiere romper con eso. Respecto a la relación teoría-práctica, simplemente les diré que es el concepto de praxis y abusado. Paulo Freire dice que hablar es praxis, básicamente, compañeros. Porque luego hay crítica y dicen, no, es que deja de hablar y ponte a actuar. Compañeros, hablar es actuar. No tomar la palabra, dar la cara, elaborar ideas, expresar lo que uno siente, eso es actuar. Entonces la praxis no es el mero hecho de hacer algo con las manos, sino es de la teoría y de posturas ideológicas fuertes y de posturas políticas fuertes, aterrizar cosas concretas en la realidad, ¿no? Y finalmente, compañeras y compañeros, esto de la concientización que hablamos de la conciencia en sí y la conciencia para sí, pero me quiero detener más en lo que menciona sobre el diálogo y la dialogicidad. Empiezo con lo siguiente, fíjense. Paulo Freire dice que dialogamos con 3 niveles de la realidad. Bueno, con 3 cosas. Primero, con la realidad concreta, con nosotros mismos y con las personas que nos rodean en nuestro círculo cercano. Los compañeros de trabajo, los compañeros del barrio, los compañeros de la escuela, los compañeros de amor, los compañeros de lo que ustedes quieran, ¿no? Esa es como la primera parte de la dialogicidad, y plantea algo muy interesante. Dice que no hay diálogo, compañeros,
sin estos 4 elementos. Y yo creo que hay que tomarlo muy en serio. La fe, la esperanza, el amor y sobre todo la humildad. Empiezo explicando el primero. ¿Por qué la fe, compañeros? Pues porque los profesores y los estudiantes y los directivos y el sistema educativo y los sindicalistas en este país vivimos en la pedagogía de la desesperanza. Y este término no es mío, es un término freiriano. El mismo Paulo Freire lo construye y lo menciona. Y dice, los profesores debemos dejar de vivir en la pedagogía de la desesperanza. Los estudiantes también, por Dios, dejen de vivir en la pedagogía de la desesperanza. ¿Qué es la pedagogía de la desesperanza? Tener desconfianza. El docente desconfía del estudiante, el estudiante desconfía del docente, el docente desconfía del coordinador desconfía del director, el director desconfía del jefe de carrera, el jefe de carrera desconfía de quién sabe quién, el profesor desconfía del programa, el estudiante por supuesto que desconfía también del programa, y luego a veces hasta desconfiamos de nosotros mismos y resultamos un fraude educativo, ¿no? Acabarla de pegar. Entonces, pues a eso se refiere Paulo Freire con la fe. Es decir, romper todo esto y agarrar fe en lo que decía Carl R. Rogers. Todo ser humano tiene un núcleo positivo el cual debemos rescatar, empezando por nosotros mismos, ¿no? Y esperanza y amor, creo que ahí se resume todo. Y terminar, compañeros, dice Paulo Freire, cuando uno se sienta a dialogar, uno tiene que escuchar y estar dispuesto a negociar, está dispuesto a ceder, está dispuesto a construir, dice, eso es dialogar, porque si una posición es irreductible, no es diálogo, ¿no? Pues miren, compañeros, con toda esta, digamos que con todo este aparato conceptual, que como ustedes ven tiene una carga ética fuertísima, o sea, la carga ética es como lo principal, en Paulo Freire con la palabra amor, así al principio, no sé si vieron, ahora que han estado en esta primera sesión, no lo sé, no he comentado nada con Roberto, no sé si vieron que precisamente sus fundamentos teóricos se encuentran en la teología de la liberación, pero también en el marxismo, en vertientes como mucho más humanitarias. Entonces por eso la palabra es muy importante. El método, fíjense que el método es muy práctico, tiene 3 pasos, compañeros. Yo lo apliqué y les voy a decir dónde lo apliqué por primera vez en la pedagógica, aquí en esta escuela, en la Unidad 96, y lo apliqué en trabajo colectivo con compañeros de la maestría en planeación educativa, ya debe haber sido en 2006, 2007, 2008, ¿no? Con las últimas derivaciones que salieron de ahí, porque como ustedes sabrán, gracias a las reformas, a la modernización y al neoliberalismo, pues esa unidad ya desapareció y fue absorbida y hubo un recorte de personal y hubo una desgracia, ¿no? Quitándole dinero a la educación pública en lugar de favorecer, ya saben. Entonces este método tiene 3 pasos. El primer paso es la reducción, el segundo paso es la decodificación y el tercer paso es la codificación. Compañeros, yo este método lo apliqué con una técnica muy sencilla. Fíjense con qué técnica lo apliqué, inténtenlo ustedes, piénsenla, analícenla. Yo lo hice a través del Collage con estudiantes de maestría, personas de alrededor de los 40 años, arriba, ¿no? Más o menos, y casi todos ellos profesores con mucha experiencia y muy interesados en la educación, y el resultado sí fue realmente interesante. ¿En qué consiste el primer paso de la reducción? Pues miren, lo que hacía Paulo Freire era que con este paso él escogía una serie de palabras que consideraba claves para explicar la condición social del barrio, la condición social de la persona, la condición social de los educadores, la condición social de Brasil. Recuerden que Paulo Freire desarrolló su teoría práctica a través de la praxis en una región muy pobre. Yo no conozco Brasil ni puedo llegar a conocerlo, pero a través de internet y todo eso ustedes pueden ya navegar y ver que la región de Recife es una de las regiones más pobres y ahí es donde aplica toda su metodología, y entonces él trabaja con analfabetos, con adultos analfabetos. Y por ejemplo utiliza el concepto de cultura. ¿En qué consiste la reducción? Ojo, ahí les va. La reducción consiste, compañeros, en que ese término se le va a quitar toda su construcción social que hay alrededor,
toda su mitología, todos los estereotipos para llegar a su mismo. ¿Cómo lo hace? Término cultura. Vamos a reducir ese término cultura. Ejemplo, Paulo Freire lo que hace es agarrar dos objetos. Un objeto de la cultura popular y un objeto de la cultura burguesa elitista. En la cultura burguesa elitista agarra una obra de arte que está en una galería y que está tasada en dólares por un pintor muy famoso, de alta escuela, discípulo de quién sabe quién, tal. Y en la obra de arte popular pone alguna artesanía de los indígenas del Amazonas, preciosa, hermosa. Y entonces empiezan a hacer un análisis y Paulo Freire explica que los dos son elementos culturales y que si a uno le llaman artesanía es por bandallez del pensamiento occidentalista colonialista, ¿no? Pero que tiene tanto valor, tiene tanta profundidad, tiene tanto significado como el cuadro del autor, que es muy importante y que está en una galería de arte, compañero. ¿Ves? Entonces ese es un primer paso para desmitificar. Ahí ya el estudiante se simbra. Y Paulo Freire, ¿qué es lo que relata? Pues Paulo Freire lo que relata es que los hombres empiezan a decir y las mujeres son creadores. Un analfabeto empieza a expresar con otras palabras. Soy creador, también hago arte, no soy menos que él, ¿no? O soy igual que aquel, o tengo la misma sensibilidad que el que está teniendo en el. Entonces yo creo que eso es una cosa muy importante, la reducción. Luego viene la decodificación. La decodificación pues trata de eso precisamente, de este proceso de explicar que ambas instancias tienen que ver con la potencia creadora, tiene que ambos ejemplos de cultura tienen que ver con los planteamientos de Gramsci, que dice que todo hombre es un intelectual y que es una farsa decir que el obrero solo se debe dedicar a la explotación de su fuerza de trabajo, ¿no? Manual. Y entonces Gramsci lo que defiende y que es una de las principales pues, ideas que retoma Freire es esa, la de dar el valor a todos los hombres, aprovechando su experiencia de vida, analfabetismo e ignorancia. Y finalmente, ¿qué explica? Pues que como creación intelectual, tanto la obra del Amazonas como la obra del artista implican un contenido ético muy fuerte, implican una producción material muy fuerte y también implican la aplicación de una técnica muy específica. ¿Qué nos diferencia, compañeros? Nada, solo el criterio occidental de alguien que dice y que tasa el mercado. ¿Saben quién explica muy bien cómo empieza el arte en el mercado? Pierre Bourdieu. Lean a Pierre Bourdieu y van a ver cómo Pierre Bourdieu explica cómo en el siglo XVIII-XIX, con la llegada de la modernidad, el arte ingresa al mercado. Y entonces las obras de arte empiezan a pasarse y empieza a discriminarse a la cultura popular, ¿no? Algo que Gramsci llamaba como cultura subalterna. Y miren, pues finalmente la codificación. ¿De qué se trata la codificación? De crear nuevamente conceptos de cultura. ¿Y cómo lo hace? A través de plantear situaciones extremas. Y dice Paulo Freire, aquí en este libro de la educación como práctica de la libertad, que él y su equipo de educadores diseñaron 11 situaciones extremas en donde ponen a discusión con gente de otros lados. Porque ahorita es algo muy importante que se me está pasando, que se pone a discusión con gente de otras instancias que no son sus grupos de trabajo, términos como de cultura, en donde las personas que él está pues enseñando a leer salen adelante en la discusión, ¿no? Lo que yo les quería decir es que dentro de esta metodología educativa, primero, ¿qué hace Paulo Freire? Anótenle, compañeros. 1. El rompimiento de roles. Es lo primero que se tiene que hacer. El rompimiento de roles. El estudiante tiene que romper su rol de papel de objeto y el profesor tiene que romper su rol de dirigente. La palabra alumno no entra dentro del vocabulario de la pedagogía crítica, porque la palabra alumno viene del latín. Cuando ustedes ponen el prefijo a en latín, quiere decir sin, y alumno supongo que viene de lumen, que es luz, entonces alumno es el que carece de luz, ¿no? Y de ahí viene precisamente esta crítica de la educación bancaria. Por eso hay que decir al estudiante y no decirle alumno, ¿no? Hasta por el uso del lenguaje hay que ir empezando a romper los roles,
Y luego, ¿qué más hace Paulo Freire? Y ya con esto voy concluyendo mi plática y les agradezco mucho su atención, compañeras, compañeros, pues que él lo primero que hace es cambiar el aula. El aula es un espacio cerrado, reproductivista, mutilante, castrante, que no permite posibilidades. ¿Y por qué sustituye el aula, compañeros? Pues por los círculos de estudio, por los círculos de lectura. Entonces los círculos de lectura se van a generar en otros espacios y además Paulo Freire y el equipo de educadores desaparecen. En un momento dado ellos desaparecen, siguen teniendo una presencia. Les digo que hay críticas a toda la teoría de Paulo Freire, por algunas cositas que yo ahí más o menos he ido dejando ver, pero que no quiero poner esas semillas, ¿no? Bueno, entonces Paulo Freire, ¿qué es lo que hace? Que con su grupo de educadores detecta a quienes pueden ser líderes, a quienes de hecho son líderes de sus comunidades y pueden surgir como coordinadores de los grupos de estudio. Entonces elimina las aulas, detecta coordinadores y luego a los coordinadores les empieza a dar ciertas guías de cómo ir manejando este método. Ahora, ¿cómo hace este método? ¿Cómo aplica este método de la reducción de codificación? Pues a través de la fonética y la fonémica. Fíjense lo que hace. Agarra las palabras y las divide en sílabas. Por decir algo, que aquí traigo el ejemplo de cómo se escribe la palabra ladrillo. Aquí está la palabra ladrillo, porque ahí viene en su libro de educación con práctica de la libertad. Dice, miren, lo que hacemos es escoger palabras, por ejemplo, como trabajamos con albañiles, una masa de albañiles, pues habla de albañiles, ¿no? Y de cemento y de la varilla y los problemas con el capataz y la obra y el precio del cemento y la carestía y que se rompió su compañero un hueso y que nadie lo auxilió y ya saben todo ese rollo, ¿no? Entonces, palabra ladrillo, que es una palabra generadora tan importante como la palabra cultura. ¿Por qué? Porque finalmente ladrillo es cultura, ¿no? Entonces ahí está. La palabra ladrillo, compañeros, en portugués de esa región se dice tijolo. Entonces lo descomponen en sílabas, tijolo. Y luego tareas. Armar, que se lleven los adultos a su casa, palabras, armar palabras con cada una de las sílabas, pero primero hacer todas las sílabas. Por ejemplo, tijolo empieza con ti, entonces es ta, te, ti, to, tu. Armar palabras, encontrar palabras de su lenguaje cotidiano que empiecen con ta, con te, con ti, con tu, y además con una intencionalidad de armar un discurso práctico que se resuelva algo de la vida. O sea, no una babosada como mi hija daba de tía, ¿no? O mi mamá me mima, y cosas de ese tipo, ¿no? Sino algo con intención, algo con una intencionalidad, pero no solo eso, compañeros, sino que la palabra ladrillo se acompaña con la imagen de un ladrillo, con los usos de un ladrillo, con cómo se puede descomponer un ladrillo, con cómo un ladrillo puede servir incluso para aventarse a un policía o a un contrincante en una broma, ¿no? Y cómo es un arma también, y sale ladrillo ahí con una palabra de palabra y cual. Sí, pone ilustraciones, estas ilustraciones, y luego saben que hace algo muy interesante. En los barrios, llega a los barrios y a través de los coordinadores se agarran a hacer pintas en las paredes, compañeros, en lugar de grafiti pintas por palabras generadoras. Por ejemplo, una onomatopeya de cómo canta el gallo, ¿no? Y luego pintar el gallo, ¿no? Y pues eran procesos, compañeros, de alfabetización del mismo barrio, ¿no? Bueno, yo creo que en general me parece que la metodología de Freire pues, fue muy efectiva y pues yo como educador, compañero, yo sí trato constantemente de retomar sus principios, aunque pues, siempre nos descubrimos como profesores muy tradicionalistas o muy dados a la cátedra o con vicios, pero pues yo creo que es importante estar haciendo la metacognición. Entonces creo que esa es otra de las condiciones de la teoría freiriana. ¿Qué es esto de la metacognición? Pensar nuestro pensamiento, pensarnos a nosotros mismos, por ejemplo, grabarnos mientras damos clase y luego revisar, y ver todas las barbaridades que hacemos y cómo podemos echar a perder generaciones de estudiantes, ¿no? Entonces creo que esa metacognición es muy importante. Pues miren, yo con eso finalizaría, creo que fue un panorama pues,
padre es un tanto pobre, me parece que la obra de Freire es grandísima, por algo la han dividido en tres partes. Pero pues yo hasta aquí lo dejaría, les agradezco mucho su atención y si quieren ustedes comentar algo sobre lo que yo acabo de decir o sobre cualquier otra cosa, pues por favor adelante. Gracias. Bueno compañeros, pues vamos a empezar por una ronda de preguntas, pero sobre todo de comentarios de la perspectiva, y si alguien quiere que le pase el micrófono, pues puedo acercarme. A mí me gustaría rápidamente empezar, aprovechando que estoy en el micrófono. Creo que Freire nos pone a pensar en la contextualización de dónde se están llevando estas prácticas, dónde se verían más claras estas prácticas. Y aunque creo que aprendemos incluso en el transporte público, con el compañero, por ejemplo, si alguno se detuvo a escuchar al compañero que estuvo tocando la guitarra acá afuera, que era con letras muy sociales, la educación popular se encuentra creo que en el aprendizaje comunitario. Ejemplo, por ejemplo, en las policías comunitarias, la escuelita zapatista y muchos fenómenos autónomos. Esta es mi opinión. ¿En dónde, esta es una pregunta para el profesor, ¿en dónde vería el profesor, para ustedes, Ricardo, para ti, la aplicación metodológica en algún fenómeno histórico concreto, donde se llevó a cabo esta metodología? ¿En dónde la verían más evidente? Y pues voy a empezar a mover el micrófono si alguien quiere tomarlo. ¿Así? Es que escuchas el micrófono, ¿no? Ok. Entonces, quien quiera tomar la